Hay una etapa que, si bien, por un lado, o la recordamos con cariño, o con algo de pena ajena en el medio, o un poco de los dos, como es mi caso, la adolescencia. Poco después de mi 20º cumpleaños, me salieron recomendaciones de la serie, Daria, una la cual ya conocía y ya había visto, pero de reojo más que todo, y no con la objetividad de ahora. Hasta hace relativamente poco empecé a verla y realmente es muy interesante, sumando el hecho que se recuerdan bien los buenos días de lo que era MTV. Daria es una serie que realmente es un spin-off de otra, Beavis y Butthead, que igual es un icono de la cadena ya mencionada. En resumidas cuentas, nació con un deseo de la para entonces CEO del canal, la cual decía que no había ningún personaje femenino ni con cordura en esa serie, ya que bueno, BBC Butthead era una serie que más que todo, para que se den una idea, antes de la llegada de South Park era tenida como la más irreverente de la televisión. Y la serie era así a propósito, como la otra susodicha. Y de ahí, con unos jóvenes Glenn Archer y Susie Lewis, que hacían pasantía en dicha cadena, y curiosamente, tras haber sido dibujada en un plato desechable, aquella chica seria y que raramente sonreía, nació. En un principio, era tenida como un personaje secundario de BBC Butthead, hasta que poco después, que se tuvo interés en que brillara más, pues se surgió la siguiente idea. Así, el 3 de marzo del 97, nace Daria, que técnicamente es una sátira de la vida perfecta americana. De aquí nos ponemos en la piel de una chica inteligente junto a su mejor amiga Jane Lane, quienes se limitan a observar el mundo que las rodea, de tal forma que así se nos muestra a lo largo de ella el arte de ser adolescente. Daria es la mayor de las hijas del matrimonio Morgendorffer, conformado por Jake y Helen. Cuenta con una hermana menor, Quinn, que es el estereotipo de la chica americana bonita, al tanto de la moda y un tanto idiota, pero que pese a todo, cuenta con un buen corazón, o al menos eso se puede apreciar. A lo largo y ancho de la serie, podemos notar que tal vez no solo en esta como tal, sino el personaje de Daria estaba algo adelantada a la época, sobre todo por algunas cosas que ella solía decir, como en el capítulo Los Superdotados, que ahorita mismo les voy a poner cuál es. Mi meta es no llegar a los 40 con la amargura de haber arruinado mi vida en un trabajo que odio porque fui forzada a elegir carrera a los 15 años. Si estás en la universidad o estás a poco de partir hacia ella, esta frase seguramente te dará en qué pensar. Podemos ver que al igual que muchas otras series como South Park y Los Simpson, además de la propia Daria y su familia, muchos de los personajes de Lawndale, el vecindario donde se mudan, son una alusión a algo. Jane, la chica que entiende y tiene una visión similar a la de la protagonista. Kevin, el típico chico deportista popular. Brittany, la chica popular y quizá poco inteligente. Chuck, el mujeriego y perdedor. Las amigas de Quinn, las típicas chicas superficiales de la secundaria. Jody, la cordura. Trent, el chico con metas muy difíciles de alcanzar y que parece estar estancado, etc. Con toda esta premisa, es normal que la protagonista quizá no se sienta conforme, pues se siente demasiado inteligente para ellos y en el mismo tiene contradicciones, como es el típico al principio de las series, o al menos muchas de ellas, inicia con la familia protagonista mudándose y llegando a un nuevo vecindario, que ya desde el vamos podemos ver que ambas hermanas son la antítesis de la otra. Incluso se puede uno identificar con el hecho de que Quinn se diga hija única al principio de la serie, de tal forma que da impotencia ver que un familiar te niegue solo por vergüenza, porque sea muy diferente o la razón que sea. Daria pareciera tener un pensamiento tal vez no maduro por cosas que más adelante mencionaré, sino que más bien cínico, pesimista, sarcástico y hasta cierto punto realista. Aunque cabe decir que todo esto no es igual a madurez, repito, ya entraremos en materia al respecto. Mucha gente atribuye que esta es la mejor serie con base en la adolescencia, pues a diferencia de otras como BBC Butthead, donde como dije salió, esta además de ser una comedia animada, te da muchas cosas en que pensar y que te podrías identificar en tu vida estudiantil o de por esa época.
especialmente si eres una persona madura o que medianamente tiendas a la protagonista. Incluso no tenía que recurrir a factores exagerados como siempre hizo South Park a la hora de criticar a la sociedad. Pero ojo, no quiero decir que eso sea malo por parte de esas series, sino que digo que Daria lo hacía más desde una perspectiva más realista. Incluso en episodios como el tercero de la primera temporada, te hace pensar luego de que Daria se mezcla en la universidad si la secundaria de hecho son tus mejores años de vida. Creo que más de uno puede identificarse con ella, sobre todo si eres una persona demasiado seria o cerrada como mencioné, y que a la hora de la verdad no te tiembla la mano en decir lo que piensas, tus reacciones fisiológicas o incluso psicológicas cuando estás enamorado, y que muy a pesar de todo, por muy frío que seas, siempre hay alguien que te importa. Allí está el caso tanto con Jane como con Trent, en las primeras temporadas, por lo menos. Eso por el lado positivo. Más allá de todo, la protagonista no es perfecta, y esto no es algo exclusivo de Daria. Creo que todos en adolescentes tuvimos nuestros brotes de toxicidad, en algunos más altos que otros, porque ya desde el primer capítulo se puede ver el exceso de pesimismo que tiene el personaje al decir que esta no es que tenga baja autoestima, sino que está baja su estima por los demás. No se preocupen, no está baja mi autoestima. Hay un error. Está baja mi estima por todos los demás. De otra forma, podemos ver un poco lo que es su pasajero estancamiento y envidia, porque cuando Jane le empieza a ir bien como atleta en un episodio, esta no parece alegrarle y de forma disimulada parece disgustarle todo lo que está pasando. Se puede ver que no le gusta esa faceta de su amiga, tal vez porque se adaptó tanto a como era que un cambio le es muy fuerte en su vida. Tal vez porque en ese momento de la serie se puede ver que su verdadera y única amiga es Jane. Lo más sano que podemos ver al ver a un amigo que le está yendo bien, alguien maduro, pues es alegrarse por él o ella. Aunque claro, también es conveniente saber a quién decírselo que te está yendo bien. Pero es tema aparte. Y otra cosa que no es exclusiva propiamente de Daria, es yéndonos un poco más al tema amoroso. Pues Daria hasta se hizo un piercing por alguien porque sentía algo. Fue a un festival por él, vendió discos con él y todo le salió feyuco. Eso sin mencionar el triángulo amoroso que surge al final con otro personaje. Pero es algo típico de la adolescencia. Creo que más de uno, en esa etapa cuando aún no había madurado lo suficiente, ha hecho alguna estupidez por llamar la atención de todos o específicamente de alguien. Además de que incluso ahí algunos pueden llegar a tener una relación muy dispareja con los hermanos por X razón. Sin embargo, creo que en el fondo desearías más que todo llevarte bien con él, como lo voy a mencionar ahora. Porque sin embargo, quizás sería algo muy rebuscado, porque al menos bajo mi lupa, a pesar de los clásicos brotes que dan, pienso que Daria es una buena persona. Y creo que incluso, no es justificar todo lo anterior, pero incluso gracias a flashbacks y una cinta de video por su cumpleaños, se puede intuir por qué ella resultó ser así. Sus problemas de inadaptada social, la presión de sus padres por hacerla casi, y no una aficionada de la moda como Queen, sino por ser más un niño o niña normal. O creo que también tener gustos demasiado distintos o ser quizá demasiado lista, la hizo no querer relacionarse con otros niños. Incluso ella misma lo menciona. Jane fue una excepción, porque era casi como ella, solo que a diferencia de Daria con leer y redactar historias, Jane ama pintar y dibujar, casi como yo. Y tan solo quizá, solo por eso, repito, no es justificación, se sentía muy mal cuando alguien parecía estar alejándose de ella, porque en el capítulo de Daria se encierra en su caja, se puede ver cómo ella confiesa a la consejera lo que previamente dije. Quizá eso pueda explicar ese apego emocional con lo que la gente que en serio quiere y puede entenderla, al punto que Daria pensó que sus padres quizá no la torturaban, sino que era al revés. Continúo diciendo porque es una buena persona para mí, a pesar de todo, porque cuando, por ejemplo, estaban las chicas del club de modas entrando a la cirugía plástica, Queen estaba con la ansiedad de no ser tan bella, cosa que Daria la calma, deja a un lado esa antipatía que tiene con su hermana, y la calma diciendo que ella es la razón por la cual se estaban haciendo todas esas cosas innecesarias a esa edad. Además, cuando ella le es orientada a que haga una historia, se hace una donde Queen y ella
como muy unidas en esa historia. Cómo desea que su familia sea muy unida y querida en la historia final, aún pasando años después, donde cabe decir que ella hizo lo que su madre le aconsejó, describir lo que ella quería ver. E incluso en el propio final pasan dos cosas muy interesantes. A pesar de todo, ella ama a su familia, incluso a su hermana, con sus pros y sus contras, y de hecho, ella le dice que no se preocupen, que hacen e hicieron un buen trabajo con ella, a pesar de que ya no solo querían ayudar a su hija a hacer amigos, sino que querían que se volviera otra persona, y además decide hacer lo mismo que en el primer capítulo hicieron con ella, orientar a los chicos nuevos que buscan unirse a la escuela donde ella formó parte, o bueno, mejor dicho, la que formaba parte, porque como todos los estudiantes, era hora de partir a la universidad. De ahí empieza la película, que sería como el final de Daria, donde se ve en la necesidad de ya ir trabajando en ir a la universidad. Incluso acá es donde se evidencia más cuál es la decisión de la misma con respecto a Tom, que a pesar de que le tiene afecto y cariño y le dice que es un buen chico, para ella sus caminos son demasiado distintos como para congeniar. En los primeros minutos se puede notar un ambiente muy natural y que seguro más de uno habrá experimentado en esa catarsis que es moverse a la universidad. Los típicos diálogos de los chicos sobre qué estudiarán y a dónde irán, cosa que hasta me hizo recordar mis últimos días, y esas eternas lagunas mentales de qué va a ser de cada uno. Hasta algunos que deciden mejor no ir, como consejo, no piensen en dejarla y en no ir. Por otro lado, Quinn poco a poco aprende un poco el sentido de la responsabilidad tomando un primer trabajo y distanciándose tal vez un poco de sus amigas. Incluso comienza a conocer gente nueva en él y con la que siente empatía, hasta intenta ayudarla, aunque al ser mayores que ella sean hasta más peligrosas que sus amistades comunes. Por otro lado, se ve nuevamente esa empatía de Daria, porque aunque enfrenta lo que es el rechazo a la universidad y siente que no es mérito la carta de recomendación, acepta por su amiga Jane, quien, a pesar de no haber sido aceptada en la universidad a la que quería ir en un principio, ella misma aceptó ese intento de la carta de recomendación porque Jane no se quedara sin estudiar. Decide tomar la carta a cambio de que su amiga mande sus pinturas para no quedarse sin estudiar. Volviendo a que Daria dejó a su novio por las diferencias, vive lo que es el sentimiento por ruptura, y es algo normal que un adolescente o alguien que nunca ha experimentado un amorío, de tal forma que a pesar de todo y luego de todo lo que ocurrió, al final logra afrontarlo de una manera muy madura. Incluso Jane intenta ayudarla con despejarse yendo a la fiesta de Jodie, viendo la gran amistad y diciendo lo siguiente, que a pesar de cómo se volvieron locos con los demás y todo, fue una experiencia agradable, y que si este era el final, pues había que afrontarlo y al menos dar un último adiós. Pues como bien Jodie dice, dejan poco a poco la juventud para pasar a la madurez, sabiendo que ese arte poco a poco se comienza a ir. Honestamente me agrada mucho lo que forma en que desarrollaron esta serie, y si aún eres menor de edad o estás en tus primeros años de juventud y no la has visto, te la recomiendo bastante. Además, si aún estás pasando por las dudas antes de partir a la universidad, o incluso estás aún en ella y piensas que es terrible, déjenme decirles una cosa. Quisiera agregar que si tienes la suerte de tener una buena amiga y una familia que los ama, la cosa no es tan fea. Mi consejo es que defiendan con toda su alma aquello que lo que creen hasta que la lógica y la experiencia prueben que están mal. Recuerden que cuando el emperador parezca que está desnudo, es que está desnudo. La verdad y la mentira no son la misma cosa, y no hay aspecto, ni faceta, ni mejor momento de la vida que no se pueda arreglar con un trozo de pizza. Pues ese es el arte de la adolescencia.